El teorema de Lagrange o teorema del valor medio del cálculo diferencial y su demostración completa. Primero vamos a enunciarlo. El teorema de Lagrange nos dice que si yo tengo una función que va de un cerrado a b en los reales, que es continua en el cerrado y derivable en el abierto, con esas hipótesis es suficiente para garantizar la existencia de algún c en el abierto a b, tal que la derivada de f en el punto c por b menos a es igual a f en b menos f en a. La misma expresión se puede escribir como un cociente. La derivada de f en c es igual a f en b menos f en a sobre b menos a. Primero vamos a ver lo que esto significa geométricamente y físicamente. Acá tenemos una figura de una función que es continua en el cerrado, derivable en todos los puntos del abierto. Tenemos que en el extremo a la función vale f en a, en b vale f en b, y tenemos que estos dos puntos son unidos por una cuerda o recta secante a la función que tiene una pendiente que es la tangente de alfa, que es f en b, esta medida f en b menos f en a sobre b menos a. Eso me mide la pendiente de la cuerda que une los puntos a y b o recta secante. Bueno, ¿qué nos dice el teorema del valor medio del cálculo diferencial o Lagrange? Nos dice esta expresión. ¿Y esto qué significa? Este segundo miembro es la pendiente de la cuerda que une los puntos A y B. Bueno, y lo otro es la derivada en el punto C. ¿Sí? Esto quiere decir que Lagrange nos dice que hay, siempre que se cumplan las hipótesis, o sea que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto, va a haber garantía de que va a haber algún punto interior al abierto a B, donde la recta tangente en ese punto va a tener la misma pendiente que la recta que une los puntos A y B, la cuerda que une los puntos A y B. O sea, van a tener la misma pendiente. ¿Qué significa físicamente? Bueno, si nos vamos a la mecánica clásica, el primer miembro, la derivada en c, me mide la velocidad instantánea en un punto, y el segundo miembro, la velocidad promedio de un móvil que recorre desde A hasta B. Lo que esto nos está diciendo es que en algún momento la velocidad promedio o media suele coincidir con la velocidad instantánea, que es un promedio de los infinitos promedios desde un punto a otro muy próximo infinitesimal. Bien. Entendida el enunciado, que ahora para demostrarlo vamos a repetirlo, y la interpretación física y geométrica, vamos a proceder a la prueba. Recordemos que, nuevamente, lo que dice el teorema de Lagrange o valor medio del cálculo diferencial, que si una función es continua en un cerrado y derivable en un abierto, va a haber siempre algún c del abierto a b, donde la derivada en c por b menos a es igual a f en b menos f en a. Para poder probarlo, vamos a considerar esta función auxiliar h de x igual a f en x por b menos a menos x por f en b menos f en a. Si observamos detenidamente, ¿sí?, la tesis del teorema y observamos la función auxiliar, podemos ver que en definitiva la función auxiliar está extraída de la tesis. En la tesis está escondida, porque si yo en la tesis paso el segundo miembro al primero, puedo ver que la función auxiliar evaluada en C y derivada, y el sustraendo de la diferencia al derivarlo es una constante por una función, y esa función es la identidad. Esto es muy interesante que lo reflexionen detenidamente. Bueno, para poder probar este teorema dijimos que vamos a utilizar esta función auxiliar y le vamos a aplicar el teorema de Rolle previa verificación de las hipótesis. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Nos dice que si una función es continua en el cerrado, o sea, una función que va de un cerrado a b en reales, es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y f en a es igual a f en b, va a haber algún c del interior del abierto a b, tal que la derivada en c vale 0. Entonces, ¿qué deberemos ver de esta función auxiliar? Que es continua en el cerrado.
Perfecto. F es continua por hipótesis en el cerrado. Recordemos la hipótesis del teorema de Lagrange. La función f debe ser continua en el cerrado. B menos a es una función constante. Las constantes son continuas en todos los reales, en particular, en este caso, en el cerrado AB. Si son continuas en reales, son continuas en cualquier subconjunto de L. Producto de continuas, por el álgebra de las funciones continuas, es continua. Vamos a ver sustrayendo. F en B menos F en A es constante. Ya sabemos que las constantes son continuas en todos los reales, en particular en el cerrado AB, porque es un subconjunto. X es la identidad, es un polinomio, los polinomios son continuos en todos los reales, por lo tanto continuo en el cerrado AB, que es un subconjunto de todos los reales. X por la constante, producto de continuas, es continua por el álgebra de las funciones continuas. Y diferencia de funciones continuas es continua. Por lo tanto, H es continua en el cerrado AB. ¿Qué nos falta ver? La derivabilidad. F es derivable en el abierto, por hipótesis. Recordemos que el teorema de Lagrange postula que la función f debe ser derivable en el abierto. B menos a es constante. Las constantes la función constante es derivable en todos los reales y su derivada vale 0. En particular, lo va a hacer en cualquier subconjunto, que en este caso es el abierto AB. Producto de derivables por el álgebra de las derivadas es derivable. Ahora tenemos el sustraendo. F en B menos F en A es constante. Ya está, lo justificamos antes. X, la identidad. La identidad es derivable en todos los reales y su derivada es 1. En este caso, es derivable en un subconjunto que es el abierto AB. Diferencia de derivables es derivable por el álgebra de las derivadas. Por lo tanto, H es derivable en el abierto AB. Ahora nos falta hacer H en A y H en B. Si hacemos H en A, tenemos F en A por B menos A por F en B menos F en A. Hacemos las distributivas correspondientes, B por F de A, menos A por F de A, menos A por F de B, más A por F de A. Cancelamos y nos queda esta expresión a la que llamamos 1. Algo análogo vamos a obtener si hacemos H en B. H en B vamos a obtener F en B por B menos A menos B por F de B menos F de A. Hacemos las distributivas, B por F de B menos A por F de B menos B por F de B más B por F de A. Que obtenemos esta expresión, llamamos 2, que es idéntica a 1. Por lo tanto, H en A es igual a H en B. ¿Sí? Cumplidas todas las hipótesis de Rolle, podemos afirmar que por Rolle va a existir algún C del abierto a B tal que la derivada en C vale 0. Basta ahora tomar la función auxiliar, recordemos que es f de x por b menos a menos x por f en b menos f en a. La derivo y su derivada es f' en x por b menos a, porque es la derivada de una constante por una función, menos, otra vez la derivada de una constante por una función, en este caso 1, por f en b menos f en a. La derivada de h en c la evalúo, o sea, evalúo la derivada de h en el valor c, nos queda f' en c por b menos a menos f en b menos f en a. Y lo igualo a 0, porque eso es lo que obtuvimos por el teorema de Rolle. Hago un pasaje, f' en c por b menos a es igual a f en b menos f en a, que es lo que queríamos demostrar. Es importante que lo reflexiones y que lo veas, que es simplemente hacer esta prueba es un ejercicio, considerar esta función auxiliar y luego aplicarle el teorema de Rolle previa verificación de las hipótesis. Nos vemos en la segunda parte, donde vamos a ver el teorema del valor medio generalizado o teorema de Cauchy, que es una generalización de este teorema, y vamos a ver por qué este teorema es un caso particular del de Cauchy. Gracias por su atención.